La oferta se va a referir a las cantidades que los productores van a desear ofrecer de un bien determinado por unidad de tiempo. Y esas cantidades van a depender de varias variables. En primer lugar, van a depender del precio en cuestión. Ya vamos a explicar en un ratito por qué necesitamos que el precio sea más alto para ofrecer más cantidad. Eso pasa por una razón. Segundo, depende de los precios de los otros bienes, es decir, si el precio de otros bienes aumenta y esos bienes son más rentables, es probable que el productor de determinado bien tienda a ofrecer menos de este. Por ejemplo, si un productor de trigo ve que el precio de la soja aumenta y entonces aumenta la rentabilidad, es probable que con el tiempo deje de sembrar trigo y se ponga a sembrar soja. Entonces, la cantidad ofrecida de trigo va a depender en alguna medida del precio que tome la soja. Va a depender también del precio de los factores de producción. Recordá que cuando hablamos del circuito económico dijimos que el proceso de producción tenía que ver con la transformación de unos bienes en otros que tenían más valor y para eso se utilizaban factores de la producción. Recordá, trabajo, tierra, capital y capacidad empresarial. Los precios de esos factores, porque esos factores no son gratis, determinan cuál es el costo de producción. Entonces, cuanto mayor sea el costo de producción, porque más alto es el precio de los factores de la producción, seguramente menos cantidad de productos se puede ofrecer para un precio determinado. Y finalmente la tecnología, que es lo que te dice cuál es la manera en la que se va a producir. Más tecnología permite producir más con la misma cantidad de recursos. Eso lo entendemos fácilmente. Por lo tanto, una mejor tecnología significa que al mismo precio se puede ofrecer una mayor cantidad. La oferta de mercado va a surgir de la suma de las cantidades que están dispuestos a ofrecer todos los productores de un bien en un determinado momento para cada precio. Es decir, que si hay 10 productores que a un precio de 5 pesos ofrecen 2 unidades cada uno, como cada uno de esos 10 productores ofrece 2 unidades, la oferta total del mercado va a ser de 20 unidades para ese precio. En general, a precios muy bajos, los costos de producción no se pueden cubrir, entonces los productores no producirán nada. Nadie produce para perder dinero, eso lo tenemos claro. Ahora, conforme los precios son mayores, se empezarán a ofrecer cada vez más unidades en el mercado por el efecto de los rendimientos marginales decrecientes, que significa que cuando tenés una determinada cantidad de un factor y agregás unidades adicionales del otro, rinde cada vez menos. Imagínate lo siguiente, tenés 2 máquinas para producir un determinado bien y empezás a contratar trabajadores. El primero te agrega una cantidad de producto, el segundo seguramente haga la empresa más productiva, pero a partir del segundo, cuando ya cada trabajador tiene su máquina, el tercer trabajador va a agregar menos que el segundo. Si bien te va a mejorar la producción, no la va a mejorar tanto como el segundo porque ya no tiene una máquina entera a su disposición. Y si seguís agregando trabajadores, es probable que la producción crezca, pero crezca cada vez un poquito menos porque cada trabajador adicional es menos productivo que el anterior. No el trabajador en sí mismo, sino el rendimiento de ese trabajador. Si agregar trabajadores adicionales incrementa la producción, pero la incrementa cada vez menos, cada unidad que se produce es cada vez más cara. Como el costo de producción de unidades adicionales es creciente, el productor necesita que los precios vayan creciendo para ofrecer una mayor cantidad. La curva de oferta, así como la de demanda, se puede representar de distintas maneras. Primero, podés hacerlo a través de una tabla y decir que a medida que el precio aumenta, la cantidad ofrecida también, si todas las demás condiciones permanecen constantes. Te recuerdo, el precio de los demás bienes, la tecnología y el precio de los factores de la producción, ¿no es cierto? También se puede graficar mediante una curva de oferta planteando que a medida que el precio aumenta, la cantidad ofrecida aumentará y entonces va a tener esta pendiente si uniéramos los puntitos que habíamos reflejado en la tabla anterior. Cuando el precio es 2 pesos no se ofrece nada, cuando el precio es 4 pesos se ofrecen 2 unidades, cuando el precio es de 6 se ofrecen 4, así sucesivamente tenemos la curva de oferta. Y también podemos expresar la relación como una función diciendo que la cantidad que se va a ofrecer de un producto depende de o es función de los valores que tomen otras variables. Por ejemplo, el precio del propio bien. Ya te explicamos la relación directa entre precio y cantidad por efecto de la producción y los rendimientos marginales decrecientes. El precio de los demás bienes. Recordá el ejemplo producción de trigo versus precio de la soja. El precio de los factores de la producción. El salario, que es el precio del trabajo, la renta, que es el precio de los recursos naturales, la tasa de interés, que es el costo por usar el capital, y los beneficios, que es lo que se lleva la capacidad empresarial que organiza todo esto.
Todo en el marco de una determinada tecnología que marca cómo es la relación de producción entre el producto que se obtiene y los factores de la producción que se utilizan. Cuando dibujamos la función de oferta hace un ratito, volvemos para atrás, esta función de oferta, estamos suponiendo que todas estas variables de acá en adelante, desde el precio del otro bien hasta el final, permanecen constantes y que solo cambia el precio del bien impactando en la cantidad ofrecida. Hablando de esto, dos ideas que ya explicamos con la demanda, pero las vamos a repasar. Cuando al precio P sub 0 los productores ofrecen Q sub 0, si hay un cambio en el precio y baja a P sub 1, los productores van a ofrecer menos. Esta es una disminución en la cantidad ofrecida. Pasamos de un punto de la función de oferta, que era este, a otro punto de la función de oferta, que era este. Nos desplazamos por la función, cambió la cantidad ofrecida. En cambio, hay otras cosas que provocan cambio en la oferta. Esto es, cuando al mismo precio ahora se ofrece más cantidad porque cambió alguna de las otras variables y lo que ocurrió fue que se desplazó la oferta. La oferta se movió hacia la derecha, acá decimos aumentó la oferta. ¿Está bien? Acá se redujo la cantidad ofrecida, acá lo que pasó es que la oferta se desplazó y aumentó la oferta. ¿Qué cosas pueden provocar desplazamientos de la curva de oferta? Ya vimos que un cambio en el precio del bien te hace mover por la misma curva de oferta, pero un cambio en las otras variables nos haría dibujar la oferta en otro lugar. Bueno, ¿por qué puede desplazarse la curva de oferta? Primero, porque cambian precios en los factores productivos. En el ejemplo que tenés acá, si en una producción agropecuaria el precio de los fertilizantes bajara, entonces se abarataría el costo de producción y los agricultores se sentirían dispuestos a producir más cereales al mismo precio o bien la misma cantidad de cereales a un precio inferior porque bajó el costo de producción. La curva de oferta se desplazaría hacia la derecha o hacia abajo, también como lo quieras ver, en realidad hacia la derecha. Si por ejemplo subiera el costo de la mano de obra, ahora fuera más caro contratar personal, el costo de producción subiría y los productores querrían un precio más elevado para cubrir ese mayor costo. Como ves, si la curva de oferta la dibujamos un poquito más arriba, es como correrla hacia la izquierda y de esa manera estamos diciendo que la oferta se reduce. Los cambios en el precio de bienes relacionados también pueden afectar la posición de la oferta. Por ejemplo, si el precio del maíz disminuye, es probable que los agricultores reduzcan su producción de maíz y se decidan a dedicar mayor esfuerzo a la producción de soja. Así la soja verá aumentar su oferta, desplazarse la curva hacia la derecha por causa de una reducción en el precio del maíz. Nada que ver el precio de la soja, pero la oferta de soja va a aumentar. Finalmente, la tecnología existente puede hacer cambiar la curva de oferta. Una mejora tecnológica que permite producir más usando los mismos recursos, por supuesto, reduce los costos y entonces podemos aceptar como oferentes, como productores, un precio menor por la misma cantidad. Así que la oferta se desplazará hacia la derecha. Finalmente, vamos a hablar un poco de la elasticidad de la oferta. Ya la definimos cuando hablamos de demanda y el concepto es el mismo, pero ahora la idea es que la elasticidad de la oferta va a relacionar la variación porcentual en la cantidad ofrecida de un bien ante una variación porcentual en el precio de ese bien. O sea que como están dividimos la variación porcentual de la cantidad ofrecida por la variación porcentual del precio. Suponete que el precio del bien aumentara 10% y la oferta aumentara 20%. 20% dividido 10% nos da como resultado un 2. Ese 2 significa que la variación porcentual en la cantidad ofrecida es el doble que la variación porcentual en el precio. Siempre lo estamos midiendo sobre la misma curva. Acá tenés algunos ejemplos. Cuanto más elástica es la oferta, más fácil les resulta a los vendedores incrementar la producción ante el aumento del precio. En realidad es al revés. Cuanto más fácil es hacer variar la producción, más elástica es la oferta. Por ejemplo, una oferta totalmente inelástica significa que, por más que los precios varíen, no se puede producir más. Esto tiene que ver, por ejemplo, en periodos de corto plazo. Es decir, por más que vos estés dispuesto a pagar un precio muy alto por los tomates, el verdulero de la esquina no tiene más tomates que los que tiene en este momento y en el cortísimo plazo no va a aumentar la oferta de tomates. A largo plazo posiblemente sí, pero a corto plazo no. Y cuando hay una oferta que es totalmente inelástica, no hay más, no importa el precio que se pague, la cantidad ofrecida va a ser siguiendo siempre la misma.
Cuando la curva de oferta es una línea recta y pasa por el origen, la elasticidad es unitaria en todos los puntos. Quiere decir que no importa cuál sea el porcentaje que suba el precio, la cantidad va a aumentar en ese mismo porcentaje. Finalmente, la oferta totalmente elástica significa que se puede ofrecer cualquier cantidad a un precio dado y no hace falta para aumentar la cantidad ofrecida que el precio se eleve. Ejemplo característico, Netflix. Al precio vigente tenés toda la oferta que quieras y puede aumentar todo lo que haga falta, basta con subir más material a los servidores.